Y me imaginaba un poco que la subciudad era precisamente eso, gente intentando hacer cosas y tejiendo alianzas en la ciudad de Valencia. Así que, y luego leía un poco y preparaba la mesa y justo, y os voy presentando ya, os presento los proyectos y luego a las personas que nos van a contar de sus proyectos. Leía de Radio Malva que ellos y ellas mismas en la página y decían: Radio Malva es una región liberada de la lógica del mercado. Decía, jolín, ¿no? Una región es un espacio en un sitio que no es muy espacio. Luego, bueno, pues el CSOA Lorta es un centro, ¿no? Y es un espacio comunitario también. Ahí luego leía de Salomé de Epistemologías del Sur y leía un poco el trabajo que habían hecho y decían la episteme como suelo de donde surgen los pensamientos, ¿no? Y también pensaba, ostras, ese suelo, ese lugar en el que vamos creando. Y nada, estos días que ayer que conocí, tuve la suerte de estar un ratito con Salomé, hoy con Emilia, Adrián ya lo conocía, y al final con diferentes discursos y diferentes lógicas estaban diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Esa necesidad de juntarnos, de hacer cosas, de estar en movimiento, ¿no? de hacer. Salomé me decía ayer, bueno, pero hay que intentarlo, ¿no? Aunque yo que a veces soy más pesimista, me decía, pero bueno, aunque sepamos que no, hay que seguir intentando. Creo que, bueno, para mí ha sido una maravilla conocer a estas personas, el rato que hemos compartido, los minutos, bueno, la hora, ha sido una pasada. Para mí lo mejor de esta mesa, egoístamente, ya me ha pasado, así que espero que a vosotras y vosotros también os pueda pasar hoy. Y si ayer cundía un poco la desesperanza en la mesa de Arte al Límite, un poco entre el público, yo creo que hoy tenemos ejemplos de luz y de esperanza y de gente que está haciendo cosas y pensando sobre las cosas que está haciendo, que yo creo que eso es interesante, ¿no? Esta Bienal de Pensamiento es gente que está como haciendo y pensando a través de lo que hacen con otras personas. Así que nada, ya vamos, os presento muy rápido a las tres personas y luego os van a contar un poco qué hacen con otras y con otros y a ver si luego podemos dialogar otro poquito más. Bueno, pues tenemos a Salomé Rodríguez, artista de espacio público, memoria, feminismos, pensamiento decolonial, que hace intervenciones y talleres en coles, en espacios educativos, también en la universidad, tanto con docentes como con peques, y que ha participado en el proyecto de Epistemologías del Sur. Es una reflexión sobre pensamiento decolonial en el espacio de la Universidad de Valencia para intentar mover y transformar un poquito ahí, ¿no? En ese sitio que a veces no se mueve demasiado. Tenemos a Emilia Moreno, que ha sido, pues, militante, yo creo es la palabra, ¿no? Ha sido secretaria general de la CGT del País Valencià y más antes, durante y después, sobre todo, militante en diferentes espacios, mujeres libres, y a partir de ahí impregnando otras cosas y haciendo sinergias en Radio Malva. Y luego tenemos a Adrián, voy a empezar a decir, creo que no me equivoco, poeta. Bueno. Sí, que esto la estuve escarbando, que creo que es importante, y abogado, militante de CSOA Lorta, que es, hablábamos también hoy, no sé, espacio también referente de crear comunidad. Así que Salomé Rodríguez, Emilia Moreno y Adrián Salabert, muchísimas gracias por estar aquí. Empieza Emilia a contarnos un poquito y vamos escuchándoles. Pues hola, buenos días o buenas tardes. En principio, dar las gracias muchísimo a Antonio Méndez, que fue quien pensó que podía decir yo aquí algo y que las Mujeres Libres y Radio Malva tenían algo para decir, y por supuesto a toda la organización. Es todo un privilegio estar en entornos donde se oyen voces muy diversas y donde nos encontramos no solo con las personas con las que nos encontramos tantas veces, sino también con otras, para poder compartir y buscar nuevos espacios de red, ¿no?
Así es que muchas gracias por poder estar aquí, a quienes lo habéis hecho posible. Muchas gracias a mis compas, que creo que vamos a poder también confluir en muchas cosas y muchas reflexiones. Y bueno, pues a mí me tocaba hablar un poco de cómo ver desde la comunicación, o es el mundo que yo me muevo, y deciros que nosotras, Mujeres Libres, somos un colectivo así muy gaseoso, que llevamos muchos años vinculadas con organizaciones libertarias, mixtas, pero también buscando nuestro propio espacio, en el que heredamos de un grupo de mujeres que allá en los años 90 gestionaron todo este tema y en el que a pesar de que han pasado muchas mujeres, de que ha habido muchos cambios de actividades y de intensidad en ella, se ha quedado un núcleo pequeñito pero muy sólido, que lleva trabajando mucho tiempo y que nos sentimos tan cómodas como para no necesitar palabras para explicarnos, ¿no? Porque hay una confluencia de sentir cómo queremos vivir y hacia dónde vamos muy intensas. Para mí, reunirme con Dones Lliures, con el grupo de Dones Lliures de País Valencià, es estar en casa. Y es muy importante, ¿no? Quizás una de las causas de que haya podido perdurar durante tantísimos años tiene que ver con que una de las herramientas que surgió en un primer momento y que también se ha alargado en el tiempo ha sido la radio. El programa de Dones Lliures se inició en los años 90, fue heredado por nosotras en el 2001 y desde entonces trabajamos con él, y eso hace que el colectivo esté reflexionando y pensando y compartiendo constantemente con cantidad de personas y cantidad de colectivos, maneras de ver, de tejer luchas, que también nos está, yo creo que transversalizando y construyendo a nosotras. Jorge decía, muchas gracias, que conocernos le ha aportado cosas. Yo vivo eso cada día cuando en la radio entrevistamos a personas, ¿no? Y creo que sí, que nos ha hecho un poco a todas como somos y que confluamos de esa manera. El nombre que tenemos, Dones Lliures, Mujeres Libres, no es baladí. Apareció como un homenaje, tanto el del colectivo como el del programa de radio, como un homenaje a las mujeres libres del 36. La historia normalmente hace que la cuentan los vencedores, ¿para qué nos lo vamos a decir de otra manera, ¿no? Aquellos que han ganado, aquellos que tienen poder, cuentan su historia, pero es que luego cada uno de los focos que va llegando va haciendo y reproduciéndolo, es decir, hay unos vencedores, pero luego hay otros que tienen su espacio y reproducen, y otros que también, y otros que también, y otros que también, ¿no? De tal manera que la historia de las mujeres, y además de unas mujeres libertarias, pues obviamente no es ni la más conocida en este momento, pero allá en los años 80 o 90 lo fue muchísimo menos. Me permito el lujo, ya que tengo la oportunidad de contarlo, de haceros un pequeño resumen. No sé cuántas personas las conocéis, pero Mujeres Libres en el año 36 fue una vanguardia del pensamiento feminista que yo relaciono con los movimientos de los años 60 y 70, aquello que llamaban primera y segunda ola. Pero nadie las ha conocido. No se gustaban decir feministas porque ellas lo relacionaban con el movimiento sufragista burgués, pero se decían humanistas, pero desde luego tuvieron la capacidad de entender qué necesitaban las mujeres, cómo ir a la raíz de la lucha para conseguir que en este mundo que se estaba luchando en ese momento por un mundo nuevo, un mundo en que cupiéramos todas y todos, hubiera suficientes herramientas para que las mujeres tuvieran herramientas, capacidad y posibilidad de llegar en igualdad de condiciones de sus compañeros, ¿no? Ellas hablaban de una triple esclavitud de la que había que liberar a las mujeres, la esclavitud de la ignorancia,
a las que le tenían sometido en la situación, el sistema muchísimo en ese momento. La esclavitud de la producción, eran mujeres de base, eran mujeres obreras, eran mujeres productoras, y la esclavitud de ser mujer, es decir, de ser oprimidas también por sus propios compañeros, que se iban a las asambleas y eran muy libertarios, pero dejaban a la mujer criando y cuidando a las criaturas, ¿no? Tuvieron la capacidad de ver que necesitaban capacitar a las mujeres para sumarlas a la lucha, que tuvieran su propia criterio y que tuvieran la capacidad de decidir qué querían hacer con sus vidas y cómo dirigirlas, ¿no? En un momento en que se estaba gestando una revolución en este país, la del 36, en la que todo el mundo volvemos a hablar de la construcción de la historia de los vencedores, se habla mucho de guerra civil, se habla mucho de muchas otras cosas, incluso de memoria histórica, ahora memoria democrática, incluso hacer desaparecer el verdadero contenido de lo que ocurrió durante esos momentos, ¿no? Pero en el vacío de poder que hubo en el 36, cuando el golpe de Estado, aquellas personas que llevaban muchísimo tiempo madurando y trabajando decidieron que ocupaban esos espacios que habían quedado vacíos, ¿no? Y hubo una verdadera revolución allá donde les dejaron. No nos lo cuentan, dicen que, bueno, que las colectividades fueron cosas puntuales que dedicaban en el ámbito rural y sobre todo en el ámbito agrícola, y ya está, ¿no? No es verdad. Hay verdaderas, si se escarba un poquito, se puede sacar a la luz que la colectivización que llevó adelante el movimiento libertario fue mucho más potente, y que en espacios, por ejemplo, como el del Baix Llobregat, duró prácticamente hasta que llegaron las fuerzas golpistas en el 39, ¿no? Y que abarcaban salud, sanidad. Fue una manera de llevar adelante un proyecto que llevaba muchísimo tiempo gestándose, ¿no? Y ahí quiero enlazar con las herramientas que tanto Mujeres Libres como el movimiento libertario utilizaron, que fue la de la reflexión, la de estar intentando, probando y creando un cuerpo ideológico potente, un cuerpo ideológico y de acción, con esa acción directa y con ese apoyo mutuo que ellos consideraban que era vital, ¿no? Haber estado debatiendo durante tanto tiempo sobre ese tipo de militancia y cómo llevarla a la práctica, haber estado llevándola, intentándola en cantidad de previas intentos, llevado adelante, fue lo que permitió que en un momento dado nadie por ciencia infusa decide que puede ponerse a poner en marcha una ciudad como Barcelona, como se puso en marcha Barcelona hasta mayo del 37, ¿no? Todo eso es un trabajo previo duro, pero también muy necesario, y además yo creo que en muchas ocasiones, si nos lo creemos, muy reconfortante, ¿no? Porque estás buscando de qué manera vamos a crear una situación en la que el mundo sea feliz, no el mundo entero, ¿no? Tocar esa utopía. Bien, pues de esas fuentes bebemos y de esas fuentes hemos querido trasladar a este mundo, ¿no? Una de las primeras personas que empezó a investigar sobre mujeres libres, y me parece importante nombrarla, es Pilar Molina. Ella era una investigadora de la Fundación Salvador Seguí, trabajó sobre memoria histórica, sobre todo en momentos en los que todavía se podía, porque vivían con la memoria oral, entrevistando a muchas de esas mujeres que estuvieron militando en Mujeres Libres en su momento, y a otros militantes compañeros. Y bueno, sobre ella muchas veces se ha ido haciendo desapareció en el 2007 y parece que, reproduciendo lo mismo que pasó con Mujeres Libres, la historia y la vida intenta ocultar o hace que se oculten las personas que han estado trabajando. Nos parece importante, y como en Dones Lliures lo insistimos muchísimo, en sacarla a la luz cada vez que tenemos oportunidad. Ella fue una de las impulsoras de este colectivo de Mujeres Libres. Ella fue una de las impulsoras que llevó adelante durante un montón de tiempos el programa de radio. De ella la heredamos, y sobre todo de ella tuvimos la inmensa suerte de tener y aprender sobre lo que fueron Mujeres Libres y descubrir su historia, ¿no?
Lo heredamos en el 2001, como os decía, y aquí seguimos veintitantos años después tratando de defender, de sacar a la luz muchas cosas, ¿no? Y llevando el peso de la memoria de mujeres libres, pero no para ponerlas ahí como un mito o sacarlas a la luz, desempolvarlas y contar lo que ha sido solo, ¿no? Sino para aprender y tratar de traer aquí a la práctica, al hoy, todo aquello que ellas descubrieron en un momento, ¿no? Y hacerlo, actualizarlo y luchar porque su lucha continúe, porque es lo que nos parece más importante, ¿no? De ellas, creo que una de las cosas más importantes para nosotras es que tuvieron clarísimo que había que transversalizar las luchas, ¿no? Ellas buscaron su espacio y nosotras intentamos hacerlo igual. Dones Lliures es un espacio para debatir con mujeres, pero militamos todas e insistimos en que también hemos de estar en espacios mixtos por una sencilla razón. Si no transversalizamos eso, que debatimos, reflexionamos y nuestros puntos de vista, la lucha no continúa, ¿no? También para ellas era muy importante la lucha de base, la lucha de barrio, el estar en contacto con la gente más próxima, y creo que es un aprendizaje que tenemos que tener ahí adelante y que merece la pena también continuarlo con él, ¿no? Por supuesto, defender a todos aquellos que el sistema expulsa y a todas aquellas que el sistema oculta, ¿no? Porque les resultan incómodo o porque en este cada vez más importante impulso de desaparición del pensamiento que no sea el pensamiento único, y presionarnos tantísimo con el espíritu crítico, era la palabra que estaba buscando, ¿no? El hacer desaparecer el espíritu crítico de las personas. Es importante dar voz a todo lo demás. Y en esas creo que ellas nos sirven como referente, pero también tenemos que crear nuestros propios pensamientos y nuestras nuevas luchas. Me vais a dejar, he hecho una listica un poco así de los temas que hemos tratado. Bueno, como os comentaba, la radio es una de nuestras principales herramientas y que nos han conformado, ¿no? En ellas hemos traído durante estos 20 años cantidad de temas más generales, que era lo que os quería decir, que si me dejáis que os lo vaya leyendo un poquito, porque si no se me van a olvidar muchas y no querría que eso pasara, ¿no? Hemos tratado temas como el ecologismo, pero no el ecologismo así oficial, que está tan mono, ¿no? Sino el ecologismo arraigado en la tierra y en la práctica diaria. Hemos traído a compañeras y compañeros indígenas que nos cuentan cosas tan importantes, de otras maneras de ver la vida, de otra manera de entenderla, de tener a la tierra arraigada, y que además nos avisan de que todos los usos y abusos que hacemos nosotros aquí en esto que llamamos Occidente y el primer mundo, los destruye y hace que ellos reciban muchísimo más sufrimiento, ¿no? Esa manera de entender que vivimos en un mundo global y que nuestra manera de vivir perjudica a otras personas, pues nos lo han enseñado cantidad de personas que han venido del otro lado del charco a contárnoslo de mil maneras. Hemos hablado de África, antes estaban hablando de una librería que me parece increíble, ¿no? Me ha enganchado muchísimo, Ken. Sacar a la luz la actitud colonial con la que abordamos Europa también ha sido uno de nuestros objetivos, ¿no? Hemos tratado de hablar de apoyar esos movimientos como el movimiento revolucionario zapatista y el kurdo, que nos parecen súper importantes. Hemos intentado sacar a la luz luchas ahora tan brutales como la de la Europa Fortaleza, como este mundo absurdo nos cuenta y nos tiene enganchados un montón de tiempo con la muerte de una nonagenaria, mientras deja y permite que estén muriendo gente de manera absurda en nuestras fronteras todos los días, ¿no? Dar la voz y chillar y gritar, porque esto no puede continuar ocurriendo. Os decía, a ver que me voy.
También hemos intentado traer, ¿no?, otras luchas más locales, ¿no?, de aquí, de Valencia. Hubo un tiempo en que qué bonita está Valencia, era la frase favorita de todo el mundo, ¿no? Y la America's Cup y la Fórmula 1, y ocultaban todo lo que significaba, todo el derroche, todo el deterioro de nuestra manera de vivir. Bueno, pues también estuvimos ahí dando voz a quienes lo estaban denunciando, ¿no? Los movimientos estudiantiles que desde Bolonia han sido, yo creo que muy importantes para esta ciudad, que no le hemos dado ni la mitad de la importancia que deberían de tener. En las luchas de la huelga del 2012, las ocupaciones de Cala Vaga, Cal Estudiantat, la Ingobernable, que tampoco salían en los medios, pero que tanto importaron a la Universidad de Valencia y tanto miedo les daba, ¿no? A ver, que siga por ahí, se me van yendo las... Bueno, por supuesto el 15M, pero no el 15M tan bonito que salía en la tele, ¿no? Hay que dar voz a toda la gente que estaba allí dentro, que tejía, que se planteaba preguntas, que luchaba por ellas. La huelga general del 2012, que antes hacía alusión, que fue tan potente y que tuvo tanta gente reprimida, no nos lo han contado, ¿no? Salían las noticias que tal han detenido no sé quién, no sé cuántos. Tanto en la huelga del 2012 como en las movilizaciones del 2015 o en la primavera valenciana hubo personas detenidas, personas que 5, 6, 7 años después continuaban pendiendo sobre su cabeza amenazas de cárcel, ¿no? Y que nos han ocultado todo el movimiento represor que hay detrás de cada una de esas acciones que se ven, ¿no? Hemos denunciado, por supuesto, todo el tema de la vivienda, que es brutal, los procesos de gentrificación de barrios que expulsan a la gente de sus casas, ¿no? Las huelgas del 8M y toda la movilización de las mujeres. Recordamos que todavía hay juicios pendientes por las huelgas del 8M del 2019 y que hace 2 días que tuvo lugar el último del 2018. Sigue habiendo muchísima represión oculta detrás de estos gobiernos de happy, ¿no? Tan suaves por fuera, pero tan duros y tan represores por dentro, ¿no? Y después, bueno, nosotras durante muchísimos años estuvimos en Radio Clara, pero recabamos en Radio Malva AC3 y descubrimos también una manera de luchar en otros espacios, ¿no? Que son los barrios. Barrios como Benimaclet, donde el Horta, a la que también algunas veces hemos dado voz, por supuesto, tienen cantidad de activismo, y barrios como el Cabañal o los poblados marítimos, ¿no? Radio Malva es una radio que tiene clarísimo que está arraigada, que nació para dar voz a su territorio, a sus vecinas y vecinos, y es una radio que continúa, creo que con esa voluntad, ¿no?, de poner voz a todas las movilizaciones que hay en este momento, de Mujeres de la Malvarrosa, de Cuidem, de Sindicat de Barri y tantas otras. Para ellas estamos. Y creo que me he pasado mucho de tiempo, pero porque voy hablando, pero muy cortitos dejadme que termine con algo que creo que recoge cuál es la voluntad de Mujeres Libres y del programa de Dones Lliures, y que tiene mucho que ver con... Ayer tuvimos en nuestro programa, estuvimos hablando de algo que nos parece muy interesante y que nos despertó mucho la curiosidad. El que este verano haya habido un numeroso grupo, un número importante de reuniones, de actividades y de encuentros, de propuestas de encuentros de distintos colectivos a lo largo de todo el territorio del Estado, ¿no? Talleres de kurdas, caravana, un montón. Pero pusimos el acento sobre 2 porque creo que sí que se plantea, y para eso sirve también la radio, que tenemos que empezar a dar respuestas a un momento como el actual, ¿no?, de crisis, de avance de muchas cosas que no nos gustan, de vacío de éticas y de ideología, ¿no? Entonces pusimos el acento en 2 movimientos que nos parecieron, 2 reuniones, una en Basoa, cerquita de Bilbao,
con la Fundación de los Comunes como punto de coordinador, en el que fueron un montón de personas de esta ciudad a participar y a debatir sobre hacia dónde queremos caminar, cómo podemos ocupar espacios, cómo podemos tejer redes que den un discurso que a la gente le haga darse cuenta que este capitalismo no puede continuar, que la xenofobia, que el horror hacia otra, o sea, el marginarnos, el individualismo atroz en el que vivimos solo beneficia a unos pocos. Estuvimos hablando con ellas y estuvimos hablando con personas que ya hablan abiertamente de colapso. Carlos Taibo hace muy poquito que yo le escuché decir que pensaba que él llevaba mucho tiempo hablando de que íbamos a colapsar si continuábamos en esta línea, pero que lo que nunca hasta ahora se le había ocurrido era que él fuera a vivirlo, ¿no? Que estuviera tan cerca. Bien, pues personas que están pensando que se nos están agotando los recursos, que estamos bloqueándonos en cantidad de ámbitos y que necesitamos reflexionarlo, también acudieron a Covaleda, en Soria. La coordinación fue mucho más gaseosa como nosotras, ¿no? Fue mucho más diluida, no había un colectivo en general, sino un montón de personas que se habían preocupado y que pensaban que tenían que ponerlo en marcha, pero que también empezaron a generar esos espacios de debate, de tejer, en el que también han estado bastantes personas de esta ciudad y que creo que de alguna manera demuestra que nos estamos moviendo, que estamos reflexionando, que estamos buscando ese cuerpo ideológico que en su momento buscaron el comunismo libertario en los años previos al 36. Empiezan a moverse esas redes, empiezan a trabajarse en esas reflexiones que creo que son imprescindibles para que toquemos un poco la utopía con las manos, ¿no? Como hicieron nuestros antecesores. Y con eso os dejo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Emilia. Vamos, aunque ella se empeña en decir que son gaseosas, las mujeres libres, yo le decía, bueno, pero haciendo muchas cosas que son palpables, ¿no? Como estar aquí escuchándonos es algo muy palpable. Así que vamos con esos proyectos que son muy físicos y se tocan, que es Lorta, ¿no? que ha permitido el CSO a Lorta, que además estuvieron enlazando con mujeres libres, tuvieron el valor de llamarlo Centro Social Ocupado Anarquista, que de esos ya quedan pocos. Así que escuchamos a Adrián, que nos va a contar un poco esa... ¿no? Bé, pues gràcies, Emilia. Corre el risc d'enrotllar-me massa, la meva condició, com ha dit Jorge, tant de poeta com d'advocat, per tant, evitaré estendre'm en demasia. Bon dia a tothom. Gràcies a les assistents per vindre, gràcies moderació, a la tècnica, a la producció, a la fotografia. Hi ha persones, grups i èlits que asseguraven que s'havia acabat tant la història com la lluita, com també hi ha qui certificava que darrere de la ciutat del turisme angoixant, de la gentrificació, de la pressió immobiliària, del capitalisme expansiu i depredador, no hi havia més opció ni possibilitat d'un altre món. Així doncs, avui venim a explicar que sí hem assistit a victòries populars contundents, com ara el CSO a l'Horta i altres projectes que ja coneguem, i que sí hi ha un món nou construint-se per confrontar de plano a la ciutat excloent i ultramercantilitzada, com és València. Efectivament, aquestes victòries van amargar profundament a molta gent, a èlits i a grupuscles. La meua veu, així avui, no és meua, com tampoc ho són les meues paraules que ara diré. Aquestes paraules i aquesta veu provenen de centenars de persones que han dipositat en projectes populars, comunitaris, autogestionats i autònoms el seu temps, el seu esforç, la seva vida per a posar tot això en comú. Assistits llavors el Centre Social Ocupat i Anarquista l'Horta a aquesta Bienal de Pensament com a un hipotètic exemple referent de subciutat. I cal assenyalar que aquesta organització política, infraestructura popular, estructura popular, centre social autònom, ha superat la dècada, ha superat els 10 anys de lluita al barri de Benimaclet, esdevenint bressol i impulsor de causes polítiques, humilment
Ho diguem, però, com ara feminisme, defensa del territori, defensa de l'horta, lluita contra l'Estat, contra la repressió, contra el racisme, solidaritat internacionalista amb el poble kurd, amb el poble palestí, amb el poble maputxe, esport comunitari, educació col·lectiva. I ha estat font d'inspiracions per a moltes persones i en especial molts espais i projectes arreu del territori, de ciutats a ciutat, a València ciutat i a les comarques valencianes. I ara diguem unes preguntes. Què és el que defineix la línia estreta o grossa entre ciutat i subciutat? Volem ser subciutat o ens obliguen a ser-ho? Ens marginem o es marginen? Volem ser legals o legítimes? La lluita és per a unes hores o per a tota una vida? El CESOA l'Horta manté vives diverses assemblees i projectes com ara un espai musical autogestionat, com ara una escoleta autònoma al sistema, com ara uns 110 horts comunitaris i barrials i una biblioteca i diversos projectes que un altre dia i esperem que en un altre bienal puguem explicar. Però esdevé un espai de més de 11.000 metres quadrats, amb una alqueria històrica del segle XIX, restaurada pel moviment popular, amb sèquies històriques com ara Mestalla, del Tronel de les Aigües, la sèquia de Poblet, Alegret, colindant amb camins històrics de l'Horta Valenciana com vos sonaran, com és el camí de Vera, de Farinós, de les Fonts. I amb tot això i molt més, es mantenen debats i reflexions continus. I és que necessitem constantment la revisió i l'autocrítica per mantindre despert la vivència i el pensament crític i creatiu, motor principal de qualsevol comunitat en lluita. La pregunta per a nosaltres ara és: som usuàries de l'espai o som militants? Portem llavors ara, i així hi ha aquesta bienal de pensament, 3 qüestions claus que ens acompanyen en la nostra activitat diària. Insistim contínuament que no volem ser massives, no volem ser famoses, no volem ser car d'Instagram, perquè el que volem és no tindre ambició de créixer i recréixer, és a dir, de produir i reproduir-nos com ara la infinita virtut del capitalisme. No volem ser conegudes tampoc com el folklore. Volem perdurar, llavors, no volem perdurar, llavors, en la memòria de les nouvingudes, de gent que mos coneix, com ara un espai on drogar-se, o on beure o on veure un concert. El que volem és generar un espai de pertinença, però no sols això, sinó també de responsabilitat col·lectiva. No sols volem ser refugi, que també, subcultura, que també, identitat, que també, però volem i necessitem ser compromís polític. Per tant, crear un espai segur, un espai com és el CESOA l'Horta, en plena jurisdicció pròpia, amb assemblees purament autònomes, comporta que les militants hem de construir l'espai i no consumir-lo. Llavors, amb tot això, a veure que jo tinc així massa fulls, ara, trobem com a possibilitat, llavors, una cosa que ens assusta molt i que portem els últims anys a debat, principalment després de 10 anys i quan ja n'hi ha un espai erigit o, diguem, consolidat. I és que la immediatesa i la militància són incompatibles. Ens assusten uns tempos en els quals estem organitzant una manifestació, fins i tot una entrevista en Ràdio Malva, o estem organitzant el que siga i ho volem per allà. Llavors, aquestes qüestions tenen un problema, que és que no observem ni la paciència, ni el debat, ni la reflexió. Per tant, el que volem és consens, no volem votacions, no volem allò ràpid, volem cautela. Volem els nostres tempos propis per a continuar sent autònomes a qualsevol administració, cosa a la qual no estem acostumades. No veiem com a exòtic a voltes la paciència, tampoc en la lluita, ni en les relacions interpersonals, ni en la construcció d'espais polítics. Llavors, si la manifestació no és bé per a demà, la deixem. Llavors, així tenim un problema que és que necessitem la pedagogia d'allò no instantani. La generació d'espais populars, i és fruit de l'èxit del CESOA l'Horta, que ara, modestament de nou podem dir, es cou a foc lent. Volem persistir com a espai anarquista i no és casualitat entendre la lluita com ara estem explicant, perquè havent lluitat i guanyat contra la Sareb, contra el BVA, contra el Santander, contra els jutjats i contra l'Ajuntament, no és baladí que tinguem que tindre paciència i construcció ferma. Una altra qüestió molt greu, que l'altre dia hi ha a col·lació, que deia una persona, molt legítimament, evidentment,
que estem molt millor que potser en 2011 o en la crisi del 2008 i que no cal lluitar tant. Doncs bé, així portem una alarma, que és que la crisi o és conjuntural o estructural. O sigui, o és estructural o és conjuntural, és del moment. Nosaltres assimilem que és purament estructural, perquè crisi rere crisi es sumen falles estructurals. Diàriament assistim a desnonaments, diàriament a acomiadaments, a congelacions de sou, a pujada de preus, a estafes i tutelades pel capital. La classe treballadora continua ofegada i mentre els mitjans de comunicació couen tot això. Estos sí, a foc lent, han après i criminalitzen la pobresa, criminalitzen l'ocupació, criminalitzen els moviments feministes, el rebuig al migrant o directament el bloqueig a les condicions de vida i necessitats bàsiques. Que tot això ho transmeten com una anècdota, però va quallant. Llavors, i a continuació, i concordant amb el que estava comentant Emilia, assistim a un col·lapse climàtic, com sabem, i ecològic. Per tant, la necessitat del decreixement. Necessitem la restauració d'ecosistemes i tot això mentre segueix intentant cimentar la ciutat, construint edificis innecessaris i especulant amb el nostre futur. Assistim, com sabeu, a un auge tant del feixisme com una ideologia heteropatriarcal de dominació i de destrucció. I què ha passat en tot això? Portem una alegria, almenys. Ens hem declarat en pura autonomia, perquè no volem ser dependents. Ens hem erigit en ciutat perquè menyspreem la ciutat capitalista que aïlla i exclou, que assimila i expulsa. Practiquem com anarquistes perquè volem destruir l'estat heteropatriarcal. Ens organitzem perquè no tolerem el caos capitalista. El sálvese quien pueda. Subciutat és autogestió? El sesó a l'horta és una llavor d'esperança entre totes nosaltres. Practiquem l'autogestió per tal de no reure res a ningú, ni a l'Estat ni a l'administració. A la volta creem en l'equilibri entre autonomia, cooperació i organització pròpia. Subciutat, la qüestió d'aquesta bienal i d'aquestes ponències, és equilibri organitzatiu, junt a la necessitat de crear xarxa comuna, que assolisca qualsevol àmbit de les nostres vides. Hem construït un espai per recuperar les nostres vides, com diem ja fa 10 anys en diversos moviments, i hem salvat les pràctiques anarquistes per demostrar que l'ocupació és un dret legítim sempre i quan servisca a una causa comuna, per traure del circuit del capital tant immobles, horts, béns, que servisquen a la classe treballadora, al comú, i venjar, sí, perquè es tracta de venjança, tantes dècades de destrucció, d'expoli i de deportacions que la mateixa ciutat ha comportat. Som subciutat? Sí, és qui ha aspirat la pròpia ciutat a dividir a la classe treballadora, qui ha orquestrat l'expulsió i deportació de milers de veïnes de la Punta, del Pouet de Campanar, del Girós, de Safranar, de la Torre, del barri de la Llum. Som subciutat si la ciutat ha estat culpable dels centenars de desnonaments mensuals, si ha estat culpable de servir com a reals motors del capitalisme. Si les ciutats són els caps visibles del capitalisme, nosaltres ja hem triat costat. Porta llavors la reivindicació d'aquest espai, de l'ocupació, com un atraco popular, un atracament, un buen palo. Reivindiquem la legitimitat de l'ocupació d'un espai que suposa un assalt a l'utopia, una realitat d'una quimera que estava pensada per aconseguir un centre social anarquista que organitzadament atenga necessitats, virtuts i refugis per a moltes persones, per a dissidències, per a col·lectius i per a causes diverses polítiques. El sesó a l'horta, com sabeu, es troba al cor, al centre d'un projecte urbanístic salvatge, com és el Pai de Benimaclet. Actualment és el projecte més gran que el capital pretén construir a nivell de ciutat i encara aquesta ciutat que expulsa, que deporta i que aïlla no ha aconseguit construir i això comporta pèrdues milionàries contínuament. I anomenem atracament, atraco, a aquesta forma per a legitimar la nostra acció diària, la nostra tesi portada a la pràctica i la prudent reivindicació. Per què? Perquè la subciutat es cortcircuita en el debat o en el binomi legal o il·legal, però s'expandeix i s'amplifica amb el binomi legítim i il·legítim. Nosaltres hem heretat un món que no entendrà de lleis ni de normes legislades, entendrà d'organització comuna, de mans col·lectives i mans esteses, perquè què és realment allò il·legítim? Realment il·legítim i criminal és allò que a vegades es considera legal. Destruir terra fèrtil cultivada, destruir maneres de viure, destruir sabers i coneixences antigues, teixits barrials,
desnonar, expulsar, deportar, reprimir, detindre. Totes aquestes coses generen desassossec, generen terror, traumes, suïcidis i mort. No tot allò, llavors, que és legal és legítim. I no tot allò que és legítim és legal. Llavors, a la llum del dia nosaltres servim a les nostres. A la llum del dia forgem un assalt al capitalisme, que cada dia que passa perd milions d'euros. I no volem ser una aldea, no volem ser un centre autàrquic, sinó volem que aquestes pràctiques s'inunden i s'expandixen. No volem ampliar el CESO a l'Horta, volem que es creen milers de projectes semblants arreu del territori. Per tant, no volem ser una excepció. Volem ser pràctiques sanes, conductes de responsabilitat mútua que s'expandixen. Volem responsabilitat mútua, que és el que cridem o anomenem anarquisme. Entenem que l'anarquisme té una estructura assembleària i diem estructura perquè és el contrari que el propi sistema ens vol descriure com a caos o com a desorganització, és més bé al contrari. Som assemblees cohesionades, però també tenim el perill de viure contínuament en dol, en por o en tristesa, perquè des del 36 vivim derrotades, pot ser, vivim pessimistes. El suport mutu no està relacionat ni amb l'autodestrucció ni amb l'individualisme, que són altres conceptes que s'utilitzen per a minar o minvar o reduir el nostre moviment i són més bé pràctiques del propi capitalisme, individualisme i sálvese quien pueda. Volem recordar fins i tot el consum excessiu, forçat i conscient de l'Estat de drogues que ha distribuït arreu del territori per minvar els moviments revolucionaris. I és que l'anarquisme va tindre, per exemple, com una organització exemple, la CNT, més de 800.000 treballadors i avui dia vegem com la lluita està minada per les condicions laborals i socials que ens impulsen, perquè volem més temps per autoorganitzar-se, per educar a les nostres filles. Volem crear estructures permanents i volem tindre aquest temps, crear transició a fi de salvar-nos del col·lapse imminent. No hem d'enaltir temps passats, tampoc amb els ulls secs ni amb excés de romanticisme, però sí que hem de deixar de viure en dol. Volem fomentar una nova generació d'estructures anarquistes sense errades fonamentals que cometem avui dia, la llibertat malentesa o el llibertinatge o similar. No volem i no permetem l'assimilació institucional, però correm el perill de ser assimilades. Tampoc l'acomodament o l'aburgesament d'un espai que porta 10 anys i que podem considerar que ja està tot construït o tot fet. En el nostre centre social ocupat i anarquista, la llibertat és entesa en termes de responsabilitat, el qual implica que no s'accepta qualsevol comportament ni conducta. Llavors, en el CESO a l'Horta som subciutat encara que tenim les eines per a ser més grans, més potents, més famoses, però no és el que volem. El que volem és per a aquestes mateixes eines al servei d'altres nuclis, d'altres espais, d'altres territoris, d'altres estructures, com ara la Caixeta, la Gamberra, Campanar, Cal Estudiantat, que ja has mencionat, Cala Vaga, la Ingovernable i altres espais que no cal ni tampoc tindre noms grandiloquents. Però sí que necessitem constantment, i així estem presents molta gent, volem tot tipus d'oficis disposats a la classe treballadora, a l'ocupació i al moviment revolucionari. Advocades, llauradores, facilitadores de grups, fotògrafes, fontaneres, el que siga al servei del nostre atracament, de l'assalt, esdevenint oficis per crear autonomia per a la lluita. I, finalment, volem fer aquest traco als mitjans de producció, als mitjans de comunicació, fins i tot, i no volem molles, volem el pa sencer, o millor dit, volem el forn sencer. Gràcies. Muchas gracias, Adrián. Pasamos ahora y seguimos ahondando en esta idea de la subciudad, que bien pensaba la gente de CESO a l'Horta con la voz de Adrián hoy. Ayer me decía Salomé, cuando nos conocimos, me decía, bueno, pero es que esta ciudad es el sur, ¿no? Es el sur del norte, pero no nos olvidemos, ¿no? que somos aquí. Entonces, pensando en esa subciudad y en ese sur también muchas veces también olvidado, también tapado, también distorsionado, también falto de memoria, es donde se inscribe el trabajo de Salomé, ¿no? Esas reflexiones sobre el sur, esas reflexiones
tan necesarias porque vienen a decirnos muchas cosas y porque también somos sur o tenemos la potencialidad de ser clases trabajadoras, ser subalternos, ser ese fuego, ese horno con el que podemos cocinar muchas cosas. Así que os dejo ahora con Salomé, que va a seguir pensando con nosotras y nosotros en torno a esta idea. Muchísimas gracias, soy Salomé Rodríguez. ¿Me escucha? Va, ahí. Vale. Yo vengo a hablar un poco de lo que son las epistemologías. Ay, me molesta tanto, pero bueno. Si no, las epistemologías del sur, no. Cuando hablamos de epistemologías del sur, no solamente hablamos de América Latina, ¿sí? ¿No? Hablamos de este sur global que concierne a muchos pueblos que están al margen del capital. De mis compañeros he escuchado unas palabras que para mí son claves porque también se refieren a lo que pretendo contaros. Como las palabras son mujer, territorio, crisis, vacío ideológico, colapso, victorias populares, infraestructuras populares, defensa del territorio, movimiento popular, pensamiento crítico y reflexivo, compromiso político, causa común. Es como si esas palabras estuviesen sintetizando de lo que vengo a hablar. Quisiera remitirme un poco a lo que se ha considerado epistemologías del sur. Las epistemologías del sur, más que nacer en América Latina, son como una respuesta de varios pueblos, entre ellos África, la India, los movimientos negros norteamericanos y América del Sur. Les vengo a comentar lo siguiente. Dice, hace ya varias décadas estamos sintiendo como el sistema mundo, que es una frase de Immanuel Wallerstein, se desmorona. Un sistema en descomposición. Y ese sistema no es otro que este proyecto modernidad-colonialidad. Este análisis de modernidad-colonialidad es como el eje central de las discusiones y de la reflexión de la decolonialidad de las epistemologías del sur. Porque se plantea que en últimas el proyecto de la modernidad fue desarrollado y puesto en marcha a partir de la colonialidad y de la esclavitud. Desde América Latina desarrollamos un lenguaje alternativo que dé cuenta de las desigualdades en todas sus manifestaciones, raciales, sexuales, económicas, sociales, dentro de los dentro de los procesos geopolíticos. Aún vemos cómo muchas instituciones siguen estructurando la desigualdad sistemática, como por ejemplo las fronteras, la ley de extranjería y un sinfín de etcétera. Este sistema mundo ya tiene las horas contadas, ya debe de dar paso a una nueva forma más humana y equitativa de relacionarnos. Pero en su muerte lenta, antes de finalizar, puede causar muchos daños. Por ello es importante estos ejercicios de pensamiento en donde nos esforcemos a reflexionar sobre nuevas posibilidades de habitar este globo terráqueo que es nuestra casa mayor, como puede ser el buen vivir, y este buen vivir es parte del fundamento de los pensamientos y producciones desde el Abya Yala. La palabra buen vivir también se podría llamar Sumat Kaiwaksat, que es la frase del buen vivir desde las lenguas quechuas. Esta frase fue creada en la década del 90 como propuesta política y cultural de organizaciones indigenistas y adoptada posteriormente por los gobiernos de los movimientos del socialismo del siglo XXI.
Ecuador y Bolivia particularmente. Este buen vivir en la lengua castellana se puede entender como una vida en plenitud que comprende la armonía interna de las personas, material y espiritual, y una armonía social con la comunidad y entre comunidades, y armonía con la naturaleza. Este término de origen quechua, sumat caiguasay, derivado de las formas de gobierno ancestrales, centrado en la igualdad, un socialismo apartado del legado histórico europeo y más centrado en el saber ancestral de los pueblos originarios de las diferentes regiones del continente americano. Tiene varias acepciones dependiendo de la lengua originaria que lo nombre. Ya en el 2022 en Colombia se siguió la misma trayectoria de este pensamiento y se desarrolló el eslogan Vivir Sabroso. Este Vivir Sabroso fue parte de la campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, la cual ha explicado en repetidas ocasiones que vivir sabroso es vivir sin miedo, y en ella misma nos invita a descolonizar las metáforas. Y es a partir de los pensamientos de los pueblos ancestrales, raizales afrodescendientes, en donde escribo mi ponencia, llamando también como epistemologías del sur. Me centraré un poco en lo que podríamos definir las estéticas y de metodologías decoloniales. Hace más de una década que las prácticas artísticas en América del Sur son prácticas híbridas con un carácter social y de reivindicación, políticas comprometidas con la transformación social y la transformación de las condiciones de vida de las personas. Es el resultado de encuentros, de cruces, de caminos en su práctica, con espacios de acción diversos entre lo académico y lo no académico, siempre con la necesidad de cuestionamiento a las prácticas del poder hegemónico que afectan los cuerpos y el territorio. De allí su carácter fronterizo y en construcción permanente, indagando mucho en una estética centrada en la ancestralidad simbólica de nuestros territorios, alimentada por una necesidad de crear un marco conceptual propio alejado de la visión euro-USA centralista, colonial, para dar paso a una pluralidad de saberes y conocimientos ubicados en lo colaborativo y comprometido con la incidencia pretendida desde abajo. Hay toda una necesidad de otras maneras sensibles de pensamiento, de otras estéticas de indagar, pedagogías, metodologías del saber y en general que nos ayuden a desaprender para reaprender y crear otros modos de hacer arte y hacer estar en este mundo. Las epistemologías del sur están centradas en pedagogías, metodologías con perspectiva transdisciplinar que busca procesos de pensamientos colectivos para salir del individualismo y la neutralidad del comprender la realidad ante todo social y actuar dentro de ella, enfatizando conocimientos de pensadores provenientes del sur global y dar cabida a los pensamientos fuera de la academia, reconociéndolos como parte del conocimiento. Se trata de tejer puentes entre los conocimientos institucionalizados académicos y los conocimientos de la calle, el pueblo, el territorio, donde lo transdisciplinario y lo intercultural se proponen como elementos necesarios para realizar operaciones críticas que favorezcan la descolonización del conocimiento y, por supuesto, de las instituciones que lo promueven y sostienen. Es también una restauración de vínculos del arte con lo primordial que existe en los contextos sociales de resistencia, pues se trata de prácticas artísticas colaborativas en las que existe un vínculo sustancial con las prácticas culturales, organizativas y estéticas, teniendo en cuenta que desde la perspectiva de la epistemología del sur, se demuestran las limitaciones del discurso de la modernidad europea centrista para dar cuenta del conocimiento, de saberes de culturas otras,
las cuales hasta nuestros días son consideradas subalternas, con una marcada desventaja y distancia entre lo tradicional y la modernidad como proyectos de conocimiento, dicotomía esta en lo considerado arte y artesanía en el proyecto de la modernidad. Por lo tanto, es necesario ampliar los marcos de comprensión epistémicos a lo social, a lo político, a lo cultural, para dar cuenta de la riqueza que encierran los conocimientos otros, con tradiciones, por ejemplo, en lo oral, con lo que se han guardado la memoria y confrontado con un futuro más comunal en lo existencial y de lo planetario como respuesta a otros discursos modernos de genocidio o muerte que ha imperado hasta nuestros días. Las epístemes del sur también se refiere a una sanación decolonial que requiere salir del modelo universal moderno de pensar para entendernos de otra manera a nosotros y a la naturaleza de las relaciones que estructuran lo social, lo económico y lo cultural. Salir del paradigma de desarrollo, de progreso y el modelo civilizatorio eurocentrista. Se trata de recuperar el estatus dialógico relacional de las producciones artísticas y prácticas culturales subalternizadas por un paradigma de la estética, el arte, el genio, la originalidad, lo bello, el gusto, lo nuevo, entre otras. Es decir, es recuperar las expresiones humanas portadoras de saberes, cosmogolías, aprendizajes y creaciones para la existencia y la comunidad. No solo para la competencia y la ganancia, sin límites individual como único propósito de nuestra existencia y maneras de darnos razón al existir. Diríamos que la manera de dialogar y de sentipensar el arte es más allá de la representación, es decir, es saberlo dentro de los roles vitales de nuestra existencia. Un conjunto integral de cuerpo y espíritu con roles vitales para nuestra sobrevivencia planetaria y el reconocimiento de estos en los pueblos y comunidades que los producen. Para hablar de arte desde la epistemología del sur, tendríamos que decir que se indaga un arte fuera del significado y fuera de la dicotomía, modernidad-colonialidad, y que en sí mismo es una resistencia, un descolonizar el pensamiento, sabiendo que esta reexistencia no se trata solo de negar el poder opresor, sino también de crear unas maneras de existir, lo que incluye de sentir, pensar y actuar en el mundo. Un mundo que se va creando constantemente a través de varias insurgencias. Hablamos de una afirmación del sentir estético más allá del concepto de belleza y fuera de la lógica utilitaria de la modernidad. Es hablar más allá de las posturas kantianas de lo bello y de la definición de estética, para abordar la vida misma y sus haceres colectivos, como prácticas no de una sola dirección, sino en una apuesta por el concepto unidireccional y horizontal, con una pluralidad en su concepción misma, y en la creación instando más al proceso que al producto final. Citando aquí a Nelson Maldonado Torres, terminaré con un párrafo de su ensayo El arte como resistencia, que dice: los territorios de resistencia en el arte radical están por todas partes. No hay centralidades en ningún grado y extensión capaces de contener la potencia que brota de las grietas y hendiduras de las 1000 mesetas estratificadas del fenómeno humano. Las islas de supervivencia de multitudes encerradas en sus identidades y representaciones. La imagen de gueto y modas, de estilos y marcas, de formas y apariencias con las que los entes se enmarcan para avanzar hacia la nada. Precisamente ahí reside la virtud de la resistencia artística, la certeza opaca de la nada. Pero es precisamente esa realización de la condición humana inacabada la que abre paso a la vida pasajera, la acción nómada y anarquista en su propia acción radical y propia, la acción única del ser, apariencia, fenómeno y precariedad aparente que libera para la pulsación inconmensurable. La nada pura,
todas las posibilidades reunidas más allá de todo lo que se encuentra apareciendo y luego desapareciendo como una singularidad. El destino del arte resistente celebra el festín supremo de ser vivo creadores más allá de lo ya creado, dejando de ser para convertirse en un dotado transformador. En este breve acercamiento a las teorías decoloniales, o mejor a las epístemes del sur, podríamos nombrar los eventos de las tomas de las calles suramericanas en América Latina y en los últimos 5 años en especial las sucedidas en Colombia, las cuales llevaron a la presidencia a Petro y a Francis Márquez. Y estas luchas nos demostraron cómo la lucha no fue todo un acto, acción simbólico, performativo, vital, solidario, en defensa de la vida y el territorio, pero la más importante fue cómo el arte sirvió de vía de expresión, de juntaza, de unidad, de solidaridad, del buen vivir, del vivir sabroso. Las estéticas del sur, imprescindibles en este sentido, pues permiten un giro existencial que es sumamente importante para comenzar a cuestionar la presencia de un patrón monológico, monocultural y denigrante de las desigualdades no occidentales, lo que ha contribuido a la supresión y menosprecio de las diversidades epistémicas y culturales. Tan así que actualmente hay toda una necesidad de otras maneras sensibles de pensarnos, de otras estéticas a indagar, pedagogías, metodologías del saber general que nos ayuden a desaparecer para reaprender y crear otros conocimientos y modos de hacer arte y estar en el mundo. Hay un inciso para explicar un poco el tema de la reexistencia, que es un estudio crucial de lo decolonial. Pues cuando hablamos de la reexistencia, que lo trae a colación un intelectual colombiano que se llama Adolfo Abante Achinte, nos refiere a que no es resistir al opresor, sino es aprender a y existir desde una actitud propia y desde un pensamiento propio. Es un canto a la vida y no es lo que nos quiere plantear el capitalismo con conceptos como crisis. La crisis no es más que una mera palabra para la reafirmación del capitalismo mismo. El problema no es la crisis, el problema es el sistema, ¿no? Y a esto es a lo que le queremos dar énfasis. Consideramos que las epistemologías del sur son más que un pensamiento, más que una ideología, más que un proceso político o una actitud política, es una decisión. Muchas gracias. Las imágenes que estuvieron rodando mientras yo hablaba, pues ya las habréis podido entender, son imágenes de lo que fue las tomas de la calle en Colombia hace unos 6-7 meses atrás, que el arte, esta olla comunitaria y la performatividad fueron fundamentales. Muy bien, pues bueno, ayer Antonio nos hacía el encargo de revivir o hacer reexistir el Congreso de Escritores Intelectuales Antifascistas del 37. Espero que haya resonado un poco, no como nostalgia, sino como un reexistir, seguir ahondando, seguir resistiendo, seguir haciendo cosas, seguir soñando y haciendo posible esa utopía, ese buen vivir, ese vivir sabroso, ese ser sur y ser sub porque queremos y no porque nos lo imponen, ¿no? Que Exacto. un poco nos venía y porque merece la pena. Así que muchísimas gracias. Ahora no sé si tenemos tiempo, creo que no, pero igual podemos rascar o no lo sé. Sí, pues vale. Pues no sé si hay gente que quiere comentar, compartir
decir, hablar. Tengo una pregunta sobre... ¿Ponemos las imágenes? No, Vale. era si solamente existe, o sea, ¿te estás refiriendo a ese tipo de arte, al graffiti? ¿O hay otras manifestaciones artísticas que se están produciendo? Sí, es que claro... De otra manera. Y si me pudieras dar algunos ejemplos más concretos de artistas. Vale, sí, por supuesto. Gracias. Lo importante de lo que sucedió ante todo en Colombia, que es de lo que más puedo dar razón, fue esta performatividad, y se dio en todo, ¿no? Se dieron en la chirimía, se dio en la música, el acompañamiento constante de la gente en la calle lo hacía el arte. ¿Por qué hay tanto graffiti? Porque es lo que más visualmente se ve, y como pudieron ver son imágenes que iba sacando de los archivos de internet que la gente iba subiendo. Pero fue todas las manifestaciones. A mí, de todo lo que más se sucedió, fueron los grupos que se fueron formando en torno a puntualidades, como el teatro, la danza, la performatividad. Cuando los chicos y las chicas se tomaban, por ejemplo, un CAI es un centro de policía en un barrio, en un distrito, en una comuna que llamamos nosotros, y está dividido el país, los barrios, por comunas, comuna 12, comuna 13, que esa comuna aglutina varios barrios. Para eso, ese aglutinamiento de varios las cosas estas no me dejan hablar, de los varios barrios, hay un puesto de policía y eso se llama CAI. Ese CAI, en uno de los barrios de Cali, donde fue el epicentro de la lucha, fue tomado, fue ocupado, fue restituido a un espacio vivo y se convirtió en una biblioteca. Entonces sacaron todas las insignias y todo el tema de la policía y montaron los libros. Luego, a partir de ahí se han generado grupos de trabajo, grupos de reflexión, los grupos de análisis de la Constitución, los grupos de análisis de esto, de aquello. Se crearon muchos grupos, pero lo más hermoso y lo más poético fueron las ollas comunitarias. Las ollas comunitarias, como su nombre lo dicen, eran ollas gigantescas que se montaban en varias zonas y se hacía una comida para todos. Esta comida nos dio a entender, o le dio a entender a la gente que estaba yo hablo como si estuviera ahí, pero no estuve, realmente estaba aquí en España, pero lo tomo como si estuviera, es que en esas ollas comunitarias eran como unas preasambleas antes de las asambleas. Se dieron cuenta que a través de la comida, a través del cocinar, se genera diálogo, se genera reflexión, se genera política. Y que esto era más importante que la asamblea se organizaba y se determinaban los puntos en la olla comunitaria. Sin contar que mucha gente con el tema del COVID no comía sino una vez a la semana. En esa olla comunitaria muchos jóvenes pudieron y lograron comer 2 y 3 veces a la semana. No sé si he podido... Vale. Yo creo que resuena bien con... Vamos acabando, que es la hora de comer. Ayer también se habló mucho de comida. También Adrián acababa tan diciendo: no queremos el pan, queremos el horno, ¿no? Así que... Y la olla comunitaria. Exacto. Así que vamos a ello, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias por venir. Qué guay.